Hola, mi nombre es Yuki y este es mi Draw My Life, la segunda parte. O bueno, mejor dicho, una versión nueva y mejorada. Nací en la Ciudad de México un 27 de mayo de 1994, 4 años después de que mi papá Marco y mi mamá Verónica se casaran. Ese día mi yaya, o bueno, la mamá de mi papá, hizo un baby shower y bueno, pues a mí se me ocurrió nacer ese mismo día mientras partían el pastel. Así que aquí estoy yo. Mi nombre real, por si no lo sabían, es Fernanda. Y a pesar de que mucha gente cree que me llamo María Fernanda, no es así. Es nada más Fernanda y a secas. Vivía muy feliz con mi papá y mi mamá. Y cuando tenía 2 años nos enteramos de que yo iba a ser hermana mayor. Y así fue. Nació mi hermano Marco. Ese día como que todos estaban súper preocupados, algo malo había pasado y yo no entendía qué era. A los 2 años, ¿qué voy a saber yo? Y bueno, lo que pasó fue que mi mamá cayó en coma durante 15 días y estuvo hospitalizada. Cuando despertó, ella no pudo volver a caminar. Pero a pesar de todo, mi papá dijo, no, yo me voy a hacer cargo de ellos y vamos a vivir como una familia feliz. Y bueno, así fue. Nos fuimos a vivir junto con él a Comalcalco, Tabasco. Desde chiquitos mi hermano y yo somos muy unidos y jugábamos muchísimo con unas pistolas de agua. Y también tuvimos un conejito que se llamaba Saltarina. Mi papá se ocupaba de la casa, de mi mamá, de nosotros y del trabajo. Al principio todo parecía fácil, pero las cosas se fueron complicando. Después llegó mi yaya a ayudarle, pero esa no fue la solución. Tuvimos que mudarnos de regreso a la ciudad, donde nos fuimos a vivir a casa de los papás de mi mamá. Eso significaba que mi papá se regresaría a Comalcalco a trabajar y mi mamá, mi hermano y yo nos quedaríamos en casa de mis abuelos a vivir. Mi hermano y yo entramos a una escuela bilingüe donde la mitad del día era en inglés y la mitad del día era en español. Era muy buena porque pues por eso sé hablar bien inglés. Pero al principio las cosas eran difíciles. Siempre fui muy tímida y no me acercaba mucho a la gente. Mis primeros amigos fueron increíbles. El primer amigo que tuve fue Jorge y después Pau. Desde chiquita yo siempre fui muy celosa cuando veía a las familias de mis amigos porque yo no veía lo mismo en mi casa. Las cosas en mi casa eran muy diferentes. Habían veces que incluso sentía que mis abuelos querían más a mi hermano que a mí. Desde chiquita me gustaba muchísimo más juntarme con niños que con niñas y usaba negro. Sí, así es. Pero claro, o sea, sí tenía mis amigas y me divertía mucho con ellas. Y el bullying, no puede faltar el bullying. Se burlaban de mí porque yo era diferente, porque mi mamá no podía caminar, por muchas cosas que la verdad ahora pienso y son bastante estúpidas. Llegué a tener un par de amigas que eran muy diferentes a mí. Me juntaba mucho con ellas, aunque ellas siempre se la pasaban hablando mal de mí.
Incluso escribían cosas sobre mí en internet y eso me ponía muy triste. Secundaria. Esa bella etapa en la que tienes tu grupito de amigas y todas estábamos obsesionadas con Tokyo Hotel, menos una de ellas que era Yonática. Dashana, te odio todavía. Siempre tuve mala suerte cuando me gustaba un niño, porque llegaba otra niña más bonita y bueno, el resto es historia. En secundaria, mi abuelito Toño pues murió y eso hizo que me sintiera yo muy mal. Mis calificaciones bajaron, me empecé a alejar de mis amigos, había problemas en mi casa, no veía otra solución. Quise darme por vencida y dejar todo atrás, pero no contaba con que varias personas me salvarían. Me empecé a refugiar en la música, era como mi burbuja en la que todo lo malo se quedaba afuera y todo estaba bien dentro de esa burbuja. Fue en esta etapa donde descubrí a My Chemical Romance. También descubrí a Tokyo Hotel y a 30 Seconds to Mars, que hasta el día son mis 3 grupos favoritos y por los que daría todo. Ellos son mis héroes, me salvaron en muchísimas ocasiones. Estaba tan obsesionada con Tokyo Hotel que me la pasaba en la computadora buscando cosas sobre ellos, hasta que encontré un canal en YouTube de un chico que hacía videos sobre personas famosas y se me ocurrió, oye, ¿por qué yo no hago uno de Tokyo Hotel? Pero no con videos, sino con dibujos. Y así fue como nació Tokyo Hotel Total News. Los primeros videos me emocionaba tanto, las primeras reproducciones, al principio eran 20, comenzaban a crecer poco a poco y me sentía tan feliz leyendo todos los comentarios buenos que me dejaban. El tiempo pasó y el canal empezó a crecer, pero ahora necesitaba ayuda y no sabía cómo hacerle, así que mandé una convocatoria y hubo una pequeña niña entre todas que se acercó y me dijo, oye, yo te quiero ayudar. Resulta que esa pequeña niña se volvió mi mejor amiga y hasta mi alma gemela. Ella es Clau. Luego la preparatoria. Al principio estaba muy nerviosa porque tenía miedo de cambiarme a una escuela. No me había cambiado desde que iba en kinder. Pero el primer día conocí a Karen, aquella loca amante de Hello Kitty, que me dijo, oye, a mí también me gusta Tokyo Hotel. Y empezamos a platicar y nos hicimos muy buenas amigas. También conocí a Nat, a ella le encanta dibujar y es una artista muy buena. Y a Dania, era nuestro grupito. Durante este tiempo tenía mi grupo de amigos, me gustaba mucho salir a fiestas, mis calificaciones subieron y tenía YouTube. Todo era tan bello y pues yo seguía teniendo mala suerte en el amor, pero de verdad en ese momento no me importaba tanto. Fue en el mismo año que entré a la preparatoria cuando conocí por primera vez a Tokyo Hotel en el concierto de Humanite City el 2 de diciembre del 2010. Tuve momentos tristes y felices, pero nada importaba tanto. Hubo una vez que pues me enamoré, pero no fui correspondida y eso me puso algo triste. Traté de no darle mucha importancia, pero luego me volvió a pasar lo mismo y esta vez sí fui correspondida. Eso me sorprendió muchísimo y me puse muy feliz.
pronto eso sería todo lo que me importaría. Dejé de hacerle caso a mis amigos y a ellos no les parecía. Me decían que estaba cambiando mucho y me advertían de muchísimas cosas a las que pues no les hice caso. Incluso una de las cosas de las que de verdad me arrepiento con toda el alma es que abandoné a una persona muy especial para mí. También dejé de hacer videos por un tiempo y dejé de escuchar a Tati Hotel. Las cosas que me hacían feliz ya no estaban conmigo. Mi ropa cambió, mi cabello cambió, mi forma de ser cambió. Me sentía como otra persona totalmente diferente. Lo único bueno de esa experiencia es que durante ese tiempo mi papá me contó que tengo otros 2 hermanos con los que él vive. Y al principio no me caía la situación, no la entendía, decía, ¿por qué? Hasta que pude comprender gracias a esa persona y ahora de verdad estoy muy feliz de tener a 2 hermanos más. La verdad yo no juzgo a mi papá porque es una persona muy trabajadora, muy amable y de un muy buen corazón. Siempre ha visto por nosotros, ha visto por mis hermanos, ha visto por mi mamá y es algo que de verdad estoy muy orgullosa de él. Pero bueno, regresemos ahora a la universidad. Esa etapa en la que estaba enfocada nada más en una cosa se terminó, pero me dejó vacía. Me sentía sola. Tenía 3 amigas en la universidad y algunos aliens, pero aún así me sentía sola. No sabía con qué cara pedir perdón a aquella persona que había abandonado y había dejado muy sola. Pero me contestó de la mejor forma posible y eso me hizo muy feliz. Regresé a ser yo misma con mi cabello loco y de colores. Recuperé a mis amigos y todos estaban tan felices de que yo hubiera vuelto. Regresé a YouTube, conocí a más aliens y sobre todo regresé a lo que más amaba y ahora tenía un nuevo amor, mi carrera. Durante ese tiempo fui muy feliz. Estuve yendo a varios conciertos y todo volvió a ser como antes. Hasta que mi abuelito con el que vivía, el que fue mi figura paterna, se enfermó muy grave y sufría mucho y tiempo después pues murió. Pero si hay algo que me hace feliz es saber que ahora está mucho mejor, piloteando su propio avión en el cielo. Meses después fue uno de los momentos más felices de toda mi vida y este fue la segunda vez que vi a Tokyo Hotel en persona. Que Bill me dijo que veía mis videos y eso me emocionó muchísimo. Y bueno, aquí estoy ahora, el día de hoy. Estoy estudiando psicología, tengo la mejor familia de aliens, me encanta ir a fiestas, tengo mi familia, mis amigos y tengo mis videos que me encanta hacerlos y nunca dejaría de hacerlos de nuevo por nada del mundo. Volvería a dejar cosas que me hacen feliz. Y al día de hoy ya somos 7000 aliens en el canal y de verdad no tengo palabras para decirles lo agradecida que estoy con cada uno de ustedes. Cada mensaje, cada tweet, todo me hace súper feliz. Y de verdad muchísimas gracias, aliens. Quizás este sea el fin o quizás este sea el principio.